Muy bien. Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Como sabemos, el mundo de las enfermedades infecciosas ha sido un campo de estudio en constante evolución, donde la adaptabilidad de los patógenos y las respuestas del huésped desafían constantemente nuestros límites de comprensión. En este contexto, los patógenos intracelulares han demostrado ser especialmente esquivos, aprovechando las complejidades de la máquina celular para su propio beneficio. Por lo cual, el estudio de Burkholderia pseudomallei como modelo nos brinda una ventana única para entender las complejidades de la relación patógeno-huésped, al desentrañar los misterios de la colonización, invasión, sobrevivencia y virulencia. Se avanza hacia las estrategias más efectivas para combatir no solo la melioidosis, sino también otros patógenos intracelulares que amenazan la salud humana. Hoy nos acompaña el doctor Alfredo Torres, quien compartirá su conocimiento y experiencia con nosotros. El doctor Alfredo es profesor distinguido Herman Barnett de Microbiología e Inmunología, decano asociado de Asuntos Docentes y Desarrollo Profesional y director de Diversidad de la University Texas Medical Branch. Es un bacteriólogo, vacunólogo reconocido, con amplia experiencia en el estudio de patógenos bacterianos que causan enfermedades diarreicas, como las patógenas Escherichia coli o Shigella, u organismos relacionados con la biodefensa, como las especies patógenas de Burkholderia. Ha publicado más de 150 publicaciones revisadas por pares, 15 capítulos de libros y 3 libros sobre temas relacionados con la patogénesis microbiana, la seguridad alimentaria, la terapéutica y el desarrollo de vacunas. El mayor interés de su laboratorio incluye la caracterización de los mecanismos patogénicos de Burkholderia mallei y Burkholderia pseudomallei con el objetivo de producir vacunas y terapias adecuadas. También está interesado en dilucidar los mecanismos utilizados por E. coli patógena para adherirse y colonizar los epitelios intestinales y caracterizar las redes reguladoras que controlan su expresión. En su grupo de trabajo han creado vacunas candidatas de primer nivel contra Burkholderia y E. coli, patógenos que están en desarrollo y en ensayos preclínicos y eventualmente clínicos de fase 1. En educación está muy involucrado en la enseñanza y tutoría de un grupo diverso de estudiantes a nivel local, nacional e internacional, además de estar involucrado en el apoyo y desarrollo del profesorado en América Latina como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Bienvenido, doctor. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias por la introducción y obviamente Andrés por la invitación a dar la plática del día de hoy. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy solamente va a ser platicarles un poquito acerca de la patogénesis de este organismo intracelular, y me voy a enfocar a esa área y me voy a dedicar a platicarles un poco de cómo este organismo puede causar infección a través del tracto gastrointestinal. Entonces, para aquellos que nos conocen acerca de este patógeno, les voy a platicar un poco acerca de Burkholderia pseudomallei. Es un patógeno gram negativo, es un bacilo que tiene capacidad de moverse, tiene un flagelo que le permite moverse, y como ya lo comentaste, es el agente causal de la enfermedad llamada meloidosis. La razón por la que en los Estados Unidos ha habido un auge por el interés de este microorganismo es que es un patógeno que está clasificado por el CDC como un patógeno de biodefensa o de bioseguridad, porque no existe una vacuna para combatir la compleja patogénesis de este microorganismo, y por lo tanto se considera un patógeno categoría B, que se llama en la clasificación de agentes selectos. Si este patógeno entra en contacto cualquiera de nuestras células, sean fagocíticas o no fagocíticas, el patógeno puede fácilmente entrar, colonizar, multiplicarse, dividirse y matar a las células y salir de ellas para empezar a colonizar o invadir a otras células. Esa es una de las propiedades muy características de este microorganismo. Y además de que este patógeno
puede causar enfermedad letal en el humano. Puede adquirirse la infección a través de 3 vías que se conocen. Una es a través de la piel, por lesiones en la piel que una persona pueda tener y que trabaje en lugares donde hay este patógeno. Este organismo normalmente se encuentra en el suelo de áreas contaminadas o endémicas. También podemos respirar el patógeno, por ejemplo, en áreas donde se generan monzones o huracanes. Las pequeñas partículas que se generan en el aerosol pueden respirarse, inhalarse y entonces puede entrar el patógeno al humano. Y la vía menos estudiada, pero que posiblemente puede ser la más común, es en áreas donde el patógeno es endémico y las personas toman agua contaminada o alimentos contaminados con la bacteria y puede causar infección. Este mapa representa las áreas a nivel mundial que se han determinado como endémicas de este patógeno. Las que están en rojo indican que es presencia que ya se ha confirmado del patógeno en el suelo de estos países. Las otras coloraciones que pueden ver en el mapa, desde anaranjado hasta el verde, son áreas donde se supone que está el patógeno, que no se ha podido demostrar completamente o que no hay información suficiente para ver si hay patógeno. Y como pueden ver, la mayoría de los países que están en rojo, en anaranjado, se encuentran en las áreas tropicales del planeta, siendo el área sureste de Asia, Tailandia, Laos, Camboya o India, o la parte norte de Australia, como países que normalmente son endémicos por esta enfermedad. En el cono latinoamericano, en el área latinoamericana, podemos ver que Brasil, también Colombia ha sido reportado como endémica. Casi todos los países que están en el Caribe son endémicos por la enfermedad y también se puede encontrar el patógeno en el suelo de estos países. Y más interesante, cercano a México, hemos encontrado que en toda Centroamérica se han reportado casos en humanos de meloidosis. Por muchos años se reportó el trabajo de un investigador en El Salvador, que fue el que hizo más trabajo y encontró 16 casos en El Salvador positivos de meloidosis. Estas personas o las personas que están aquí en Centroamérica son personas que viven en estos países que nunca viajaron a zonas endémicas en Asia o en Australia y que padecieron la enfermedad. Entonces, se presupone que el patógeno se encuentra en el suelo de estos países. Igual en México, al menos 14 casos se han reportado del patógeno. Y en Estados Unidos se consideraba que el país de los Estados Unidos de América era libre de meloidosis, que no había casos endémicos en el país, que todos los casos eran importados de personas que viajaban a lugares endémicos y traían la enfermedad. Pero recientemente en Texas se habían reportado 2 casos de personas que no habían viajado a ningún lugar y que eran positivos para meloidosis. Desafortunadamente, los estudios de suelo de estas áreas donde estas personas salieron positivas salieron negativos por la bacteria y se seguía pensando que no había habido esos casos. En el año 2021, 2022, aparecieron 4 casos y estos 4 casos de meloidosis estuvieron asociados a el uso de aromaterapia que venía de India. Entonces, estas botellitas de aromaterapia que se utilizaban en las casas se habían fabricado en India y se vendían en Walmart. Y al menos 4 personas se infectaron por inhalar la bacteria en estas aerosoles. De esas 4 personas, 2 de ellas fallecieron. Y muy recientemente, en el 2022, 2023, se reportó finalmente que en el suelo de Mississippi, del estado de Mississippi en los Estados Unidos, se había finalmente aislado la bacteria y se habían reportado al menos 3 casos en humanos de personas que se habían infectado en algún de estos condados de Mississippi. No se sabe exactamente dónde porque no se da esa información en los reportes, pero al menos ya se ha demostrado que la bacteria se encuentra en los suelos de Mississippi, por lo que se considera ya los Estados Unidos como un país endémico. Entonces,
Como yo trabajo en Estados Unidos, siempre el interés ha sido tratar de estudiar enfermedades que afectan humanos, pero básicamente tratar de entender cómo una bacteria como esta puede causar infección. Lo que más llama la atención es que es una bacteria intracelular que se parece a muchas otras bacterias. Entonces, cuando causan infección, el cuadro sintomático de estas infecciones asociadas a la amiloidosis se parecen a muchas otras enfermedades. Médicos que no están preparados a diagnosticar esta bacteria normalmente piensan que los pacientes que tienen neumonía asociada a esta bacteria piensan que es asociado a tuberculosis. Muchas de las personas que ven infecciones en la piel piensan que puede ser estafilococos o puede ser algún hongo y nunca realmente prueban si realmente es Burkholderia pseudomalia. Y muchos de los órganos, como pueden ver en el cuerpo humano, pueden estar comprometidos por la infección por Burkholderia pseudomalia y la bacteria se puede encontrar tanto en el tracto urinario como gastrointestinal, como en el corazón. La bacteria puede viajar al cerebro y puede causar encefalitis, puede estar en vías respiratorias, puede estar en la piel, puede estar en tejido por debajo de la piel, en el tejido muscular. Entonces, realmente a este patógeno se le conoce como el gran imitador. Se parece a muchas otras enfermedades y en países donde no se estudia esta enfermedad, incluyendo México, es muy difícil saber que la bacteria está causando la infección. A nosotros en el laboratorio nos ha interesado muchísimo el tratar de entender cómo la bacteria puede entrar por la vía gastrointestinal por dos razones. Uno, porque yo empecé a trabajar en Escherichia coli. En mi laboratorio siempre hemos trabajado en el área gastrointestinal y entender cómo los patógenos causan infección en el tracto gastrointestinal, pero también es una de las áreas menos investigadas en Burkholderia y por lo tanto estudiamos esta vía de infección. Lo que sabíamos es que a través del agua o alimentos contaminados, la bacteria puede de alguna forma viajar por el tracto gastrointestinal y una vez localizada en el gastrointestinal, no sabemos exactamente en qué parte, la bacteria entra en contacto con el tejido epitelial intestinal. Y lo que sí sabíamos, por lo menos por experimentos en el laboratorio, es que la bacteria puede adherirse al epitelio intestinal, puede penetrar estas células, puede escaparse del fagosoma cuando entra a las células y entonces una vez en el citoplasma celular la bacteria puede multiplicarse y produce una cola de actina que le permite a la bacteria moverse dentro del citoplasma, pero principalmente esta bacteria tiene la capacidad de penetrar de una célula a otra utilizando lo que se conoce como el sistema de secreción de tipo 6, que es como una jeringa molecular que se dispara solamente cuando la bacteria está en contacto con la membrana y esto le permite a la bacteria pasar de una célula a otra. Una de las características muy particulares de este patógeno es que cuando la bacteria pasa de una célula a otra, lo que hace es fusionar estas células. En ningún momento se mueren, sino que se fusiona y entonces se genera lo que se conoce como una célula multinucleada, que básicamente es la fusión de todas estas células que le permiten a la bacteria poder multiplicarse, accesar a los nutrientes que están dentro de las células y obviamente protegerse del sistema inmune o de los macrófagos o de neutrófilos que están tratando de controlar la infección. En el laboratorio, un investigador mexicano, Javier Sánchez, cuando era postdoc, se interesó en tratar de entender cómo la bacteria puede causar infección en una monocapa de células intestinales epiteliales. Entonces, lo que él hizo es crecer a estas células en placas de 96 pozos o en 24 pozos, y lo que hizo es, y una vez que estaba en confluencia, infectó a estas células con Burkholderia pseudomalia, y en un ensayo muy característico que se utiliza a las personas que trabajan con virus, saben que estos virus pueden matar células y forman estas placas. Y dependiendo del número de placas o de virus que hay en esta infección, es el número de placas que se pueden contar. En el caso de Burkholderia se hace exactamente lo mismo. El número de foci que le llamamos, o áreas donde las células se mueren, se forma una placa,
y podemos cuantificarlas. Entonces, podemos utilizar diferentes concentraciones de bacterias y podemos ver cómo se incrementa el número de placas en cada una de ellas. Lo interesante es cuando nosotros inactivamos por mutagénesis el sistema de secreción de tipo 6, que es lo que les comentaba que su fusión o su función es permitir a la bacteria moverse de una célula a otra. Entonces, aunque aumentemos la multiplicidad de infección hasta 100, no podemos ver las placas porque las bacterias están atrapadas en cada una de las células. Y aquí simplemente es cuantificar el número de placas que vemos, incluyendo en las células, en la cepa silvestre o en la cepa mutante. Javier, entonces, lo que trató de hacer ahora es ver si podemos utilizar células humanas y células de ratones y ver si podemos hacer una infección comparativa, donde podemos ver si realmente las células de humano eran las que respondían mejor a la infección o las células de ratón. Y básicamente lo que encontramos es que tanto las células de humano intestinales como las células de ratón, que eran células primarias, ambas se infectan casi al mismo nivel por la cepa silvestre de Burkholderia. Cuando tenemos la mutante, casi no tenemos bacterias dentro de estas células o no se forman las placas que estamos esperando en esta infección. Y Javier también lo que hizo fluorescencia para demostrar que no es que se estuvieran muriendo las bacterias dentro de las células, simplemente lo que pasa es que no tienen la habilidad de moverse de una célula a otra. Aquí a la derecha a la izquierda estoy mostrando las células silvestre a 3, a 6, a 12 y a 24 horas de infección y magnificándose esta observación que está en el recuadro, lo estoy viendo aquí a la derecha, donde ustedes pueden ver en verde las bacterias, la bacteria silvestre. Después de 6 horas empiezan a ver las colas de actina que se forman. A las 12 horas perfectamente se ve la bacteria y se ve estas colas largas de actina que le permiten a la bacteria moverse dentro de las células. Y a las 24 horas podemos ver que hay una gran cantidad de colas de actina y de bacterias movilizantes. ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos que lo primero es la adherencia cuando entra en contacto con las células, después invaden, después empiezan a dañar a las células, se empiezan a mover de célula a célula y finalmente forman estas células gigantes mononucleadas, que es lo que estamos viendo a 24 horas. Lo que pasa con la cepa mutante en el sistema de secreción de tipo 6 es que las bacterias se pueden detectar a 3 horas, seguimos detectando bacterias a 6 horas y algunas de ellas empiezan a formar ciertas colas de actina a 12 horas, pero no se empiezan a agregar las células porque las bacterias no pueden moverse de una célula a otra y a las 24 horas sigue siendo lo mismo. Podemos ver perfectamente el citoplasma celular de cada una de las células. Las bacterias están dentro de estas células, tienen colas de actina, pero no se diseminan de célula a célula, demostrando de otra forma que hay un impedimento de estas bacterias de moverse de célula a célula. Entonces, la interrupción pasa de invasión a estar pasando de célula a célula. Otra cosa que también quisimos hacer es demostrar que podemos mutagenizar algunos genes que estaban asociados con adherencia. Y obviamente por el tiempo que tengo no les voy a platicar sobre esta historia, pero lo único que les platiqué ahora es que el sistema de secreción tipo 6 está asociado a invasión. Sabemos que la fimbria tipo 1 en Burkholderia pseudomalia participa parcialmente en la adhesión a células intestinales y una mutación disminuye la cantidad de bacterias que se pegan a las células intestinales. Ya les platiqué que una vez que las bacterias invaden, forman estas células multinucleadas gigantes y al final, obviamente, si estas células gigantes ya no tienen nutrientes, empieza un proceso de apoptosis o de muerte celular que podemos cuantificar con la formación de placas. Otra cosa que hacemos en mi laboratorio siempre es, una vez que ya probamos los ensayos in vitro, es ver si podemos hacer los ensayos in vivo. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar modelos animales, particularmente modelos murinos, donde podemos medir dos cosas. Si la bacteria puede colonizar el tracto gastrointestinal y lo que hacemos es, si utilizamos una dosis un poco más alta, alrededor de 2.5 dosis letal 50,
la infección se vuelve una infección aguda, donde los animales se mueren más rápidamente y podemos cuantificar si colonizan el tracto gastrointestinal o si bajamos la dosis que utilizamos a una dosis letal 50, esa es una infección crónica que podemos seguir hasta 35 días de infección, donde ahora podemos ver si la bacteria está en el intestino y una vez que la bacteria está en el intestino, se disemina a otros órganos dentro del animal infectado. Entonces, en el ensayo de etapa aguda de la infección, podemos probar la cepa silvestre, la cepa mutante en el sistema de secreción tipo 6, la cepa mutante en la fibra tipo 1 o la doble mutante en la fibra tipo 1 y en el sistema de secreción de tipo 6. Y lo que pueden ver a la izquierda es simplemente que tanto la cepa silvestre como la fimbria tipo 1 pueden matar a la gran mayoría de los animales dentro de los primeros 3 días de infección, mientras que las mutantes en el sistema de secreción de tipo 6, tanto la simple como la doble, no matan a los animales. Entonces hay una atenuación de estas cepas. Y podemos cuantificar, obviamente, una vez que sacrificamos a los animales a 21 días, podemos medir la cantidad de bacterias en el estómago, en el colon, en el ciego o en el intestino delgado. En el caso de la infección crónica, solamente cepa silvestre es capaz de matar a los animales, el 60% de los animales, a 35 días de infección. En el caso de las 3 mutantes que estamos probando, la gran mayoría de ellas sobreviven los 35 días. Entonces, hay un defecto en la infección, aunque uno de nuestros animales, tanto en la cepa de secreción tipo 6 como la fimbria tipo 1, se murió. La doble mutante está completamente atenuada a los 35 días de infección. Y de igual manera podemos medir si las bacterias se encuentran en el intestino delgado, en el colon, en el estómago, en el hígado o en el vaso de los animales. Y estas son cuantificaciones que podemos hacer. Entonces vemos que se diseminan a los diferentes órganos. La otra pregunta que también teníamos es, una vez que ya tenemos tanto la parte in vitro como la parte in vivo, queríamos hacer la pregunta, ¿qué factores de virulencia o factores específicos en el hospedero se activan durante el periodo de infección dentro de las células? Entonces, la gran pregunta que teníamos es si podíamos ahora hacer una infección y podíamos determinar a través de transcriptómica qué pasa tanto dentro de la bacteria como de la célula en el momento de infección. Entonces, lo que hicieron Javier y Daniel, que Javier ya había dicho que fue un postdoctoral en mi laboratorio, y Daniel, que fue un estudiante en mi laboratorio, es utilizar una RNA-seq dual, donde podemos medir tanto el transcritos del hospedero, de la célula del hospedero, como el transcrito de la bacteria. Y entonces podemos medir genes que están altamente activados y genes que están disminuidos en el proceso de infección. Y podemos clasificarlos y podemos determinar qué tipo de respuesta tenemos dentro de la célula del hospedero como de la bacteria. Este es un ejemplo de cómo nosotros organizamos alrededor de 400 genes que están expresados diferencialmente en esta infección. La infección se hizo a las 6 horas y a las 12 horas, tanto con la cepa silvestre como de la cepa mutante en el sistema de secreción de tipo 6. Y podemos ver que hay algunos genes que están disminuidos en la cepa silvestre, pero aumentados en la mutante, o tenemos genes aumentados en la mutante que están disminuidos en la cepa silvestre y viceversa. Entonces podemos ver y analizar cada uno de estos grupos. Y para darles un ejemplo de lo que podemos nosotros cuantificar, es si hacemos un gráfico que le llaman de volcán, donde podemos clasificar los genes que están regulados o activados y los que están reducidos o disminuidos en la expresión o en la transcripción. Podemos clásicamente o básicamente separar los genes aumentados o los genes disminuidos y podemos empezar a analizar grupos de estos genes. Por ejemplo, encontramos que los genes asociados a TNF-alfa
estaban aumentados, tanto en la cepa silvestre, pero disminuidos en la cepa mutante. Entonces, lo que está aquí a la derecha es simplemente para demostrarles que podemos cuantificar durante el proceso infeccioso si el TNF-alfa se fosforila, que sería la forma como nosotros podemos medir el incremento de TNF-alfa. Y como pueden ver, en la cepa silvestre hay disminución o afectación de TNF-alfa que se ve cambiado o disminuido cuando tenemos la mutante. En el caso de la mutante podemos ver fosforilación de TNF-alfa que no podemos ver a las 6 horas o a las 12 horas en la cepa silvestre. Y bueno, y así podemos medir ciertas respuestas específicas en el hospedero durante el proceso infeccioso. Para lo que voy a tratar de hacer el día de hoy simplemente es para platicarles la gran variedad de genes que podemos identificar en la bacteria. Y encontramos alrededor de 200 diferentes genes diferencialmente expresados en la bacteria durante el proceso infeccioso. Entonces, la ventaja que tenemos en el laboratorio es que tenemos una colección de transposones que básicamente mutagenizan a todos los genes, cada uno de los genes que están en el genoma de Burkholderia pseudomallei. Entonces, la colección es alrededor de 5,000 transposones que sabemos exactamente dónde están en el genoma, y lo que hicimos es tomar algunas de estas transposones, estas mutantes que están identificadas por la nomenclatura que tenemos aquí a la derecha, como TAGL, BHUR, etcétera, que estaban aumentados o disminuidos, y podemos ver si hay un efecto en la formación de placas. Y como pueden ver, algunas de ellas tienen la misma cantidad de placas que la cepa silvestre, algunas están disminuidas. Este es el control, y simplemente en el recuadro en rojo lo que quiero demostrarles es que hay una de ellas que es una mutante en un gen que se llama BK, que como pueden ver no genera placas comparada con la silvestre. Entonces nos interesamos en este gen por la siguiente razón. BIC-A se considera un regulador de la expresión que está en el proceso intermedio entre la activación o la activación positiva o negativa de genes que están asociados con el sistema de secreción de tipo 3, pero también con el sistema de secreción de tipo 6. Este gen o esta proteína BIK interacciona con otra proteína que se llama BSAN, y en conjunto tienen la capacidad tanto de activar como de reprimir genes, ya sea efectores en el sistema de secreción de tipo 6, algunos genes de regulación, algunos otros genes que no se conoce su función. Entonces, por eso nos interesó, porque esto nos decía que al menos este regulador podía estar implicado en funciones dentro de la célula, y quisimos ver si realmente había un efecto. Creamos la mutante y la complementamos, esta mutante, con una inserción en el genoma a través del gene nativo, y como pueden ver aquí a la izquierda, hicimos una infección en replicaciones a 3, 6, 12 y 24 horas, y como podemos ver, la cepa silvestre y la complementada se pueden complementar perfectamente y casi a niveles de la cepa silvestre, mientras que la cepa mutante en BIK no se puede replicar tanto como la silvestre como la complementada. Y esto fue en células intestinales del ratón. También utilizamos fluorescencia para demostrar que tanto la cepa silvestre como la cepa complementada forman estas células multinucleadas que están aquí en el recuadro en blanco, y aquí abajo podemos ver que hay estas células multinucleadas llenas de bacterias, tanto en la cepa silvestre como en la cepa mutante. Pero a diferencia, en la cepa mutante de BIK, las células no se fusionan, y aunque podemos ver bacterias dentro de las células tienen el citoplasma intacto, no hay agregación de estas células, por lo que sugiere que tanto el sistema de secreción de tipo 6 o el sistema de secreción tipo 3 están afectados. Hicimos el ensayo en los ratones, en el modelo de infección aguda y el modelo de infección crónica, y como pueden ver, claramente la cepa silvestre es letal, la cepa mutante y lo que nos interesó es que la cepa complementada están atenuadas,
En el modelo crónico, lo que podemos ver es que la cepa silvestre es letal, la cepa Vica está atenuada, completamente atenuada, y la complementada parcialmente recuperamos esa letalidad que observamos en la cepa silvestre. Y la distribución de las bacterias en los diferentes órganos, lo que podemos ver es que tanto la cepa silvestre como la complementada se parecen mucho en el número de bacterias que podemos encontrar en estos órganos, tanto en la infección aguda como en la infección crónica. Casi se parecen. Entonces podemos complementar la infección, aunque la letalidad no la podemos complementar en este modelo. Bueno, para terminar la primera etapa de la plática, simplemente es para platicarles que en mi laboratorio desarrollamos dos modelos, uno agudo y uno crónico, de infección de meloidosis, y esto nos permite establecer factores de virulencia tanto en el modelo in vitro que tenemos como en el modelo in vivo. Hicimos RNA-seq de dual, donde podemos cuantificar los genes que están diferencialmente activados, tanto en el hospedero como en la bacteria. Y al menos en el ejemplo que les estoy dando, podemos demostrar que el sistema de secreción 6 es importante para las funciones normales de la virulencia de la bacteria. Y les di cierta evidencia que este regulador VICA está asociado en la regulación de al menos dos sistemas, el sistema 3 y el sistema 6, y está asociado en la sobrevivencia intracelular de la bacteria. Otra de las cosas que a nosotros nos interesó utilizando este modelo para tratar de entender cómo la bacteria puede diseminarse a los diferentes órganos es tratar de entender cómo la bacteria sale del sistema o de las células intestinales y ahora viaja a los diferentes tejidos blancos que tenemos y que podemos ver si causan infección o no causan infección. Una de las teorías es que esta bacteria ahora puede infectar macrófagos y una vez que infecta a los macrófagos, esos macrófagos sirven como caballos de Troya que le permiten a la bacteria viajar a los diferentes órganos sin que el macrófago se muera y la bacteria está replicándose dentro del macrófago y llegan al sitio de infección y entonces empiezan a colonizar los diferentes órganos. Entonces queríamos hacer dos preguntas muy básicas. Uno, si realmente en el modelo que tenemos podemos probar que los macrófagos tienen ciertas funciones y qué tipo de macrófagos, qué tipo de clase de macrófagos están asociados con la diseminación de la bacteria a los diferentes órganos. Entonces, para aquellos que no son aficionados de los macrófagos vienen en dos sabores diferentes, unos que se conocen como M1 y otros que se conocen como M2. Para hacerlo de la manera más simple, casi todas las bacterias responden, el 100% de las bacterias intracelulares responden a los macrófagos, pero algunas de ellas tienen la capacidad de sobrevivir en uno u otro de los grupos de macrófagos. En el caso del M1, que se conocen como macrófagos asociados a la inflamación y que son dañinos porque están tratando de controlar la infección, bacterias como Listeria, Legionella, Rickettsia y Shigella tienen factores de virulencia que le permiten sobrevivir al tipo de macrófago M1. En contraste, hay otros que se llaman M2, donde Salmonella, Ehrlichia o Clamidia tienen la capacidad de sobrevivir en este tipo de macrófagos. Estos macrófagos M2 están asociados con recuperación o regeneración del tejido que ha sido dañado con la infección. Entonces, estas bacterias pueden controlar 1 y 2. Y en el caso particular de Mycobacterium tuberculosis o Coxiella borneti, tiene la capacidad de sobrevivir tanto en macrófagos M1 como M2. Burkholderia no se conocía hasta donde sabíamos si la bacteria tiene la capacidad de sobrevivir en M1 o M2 o en ambos. Entonces, un estudiante en mi laboratorio, Jacob Stockton, lo que realizó es empezar a hacer ensayos tanto en células inmortalizadas RO 264.7 como en macrófagos derivados de la médula espinal o del tejido de macrófagos que hemos obtenido de ratones. Entonces, ver si ahora nuestra bacteria
tanto la silvestre como las mutantes en VK o la complementada sobrevivían dentro de los macrófagos. Y no estamos sorprendidos de que la bacteria, tanto en Ross cells como en células derivadas de macrófagos de ratones de C56, podemos ver que tanto la silvestre como la complementada pueden replicarse y multiplicarse perfectamente y sobrevivir dentro de estos macrófagos. La mutante en VK tiene defecto en sobrevivencia en estos macrófagos. Tanto en un tejido celular como en el otro, los datos son comparativos. La siguiente cosa que hizo Jacob es tratar de ver si el defecto que observábamos estaba asociado a entrada de la bacteria a los macrófagos o realmente era un proceso, un defecto en sobrevivencia. Y lo que nosotros encontramos, bueno, Jacob encontró, es que tanto el ritmo de fagocitosis, tanto de la silvestre, la mutante y la complementada era exactamente igual, y la sobrevivencia a 1 hora en estos macrófagos era cuando empezamos a ver ya cierto defecto. Entonces, no era un problema de entrada, sino era un problema de sobrevivencia dentro del macrófago. Siempre tratamos de hacer inmunofluorescencia para demostrar que lo que estamos tratando de demostrar con datos es visible y lo podemos observar. Entonces, como pueden ver, las células infectadas con la cepa silvestre generan las células multinucleadas y pueden empezar a aumentar replicación. Podemos ver todos estos puntos verdes en la cepa silvestre a los diferentes tiempos. En la cepa mutante de VK, las células, su citoplasma está intacto. Podemos ver bacterias multiplicándose, pero no a la misma cantidad de la cepa silvestre, pero las células siguen intactas. Y en el caso de la complementada, se parece mucho a la cepa silvestre. Podemos ver células multinucleadas, donde solamente se ven los núcleos y no se ve el citoplasma celular. Finalmente, lo que tratamos de hacer es ver si podíamos hacer una correlación entre lo que ya sabíamos que este regulador controlaba. Sabemos que VK y BCN pueden son reguladores principales en esta cascada de reguladores que están asociados con ya sea el sistema de secreción de tipo 6, el sistema de secreción de tipo 3 o la motilidad asociada con actina. Y lo que se hizo en el laboratorio simplemente es ver expresión de los diferentes genes asociados ya sea a efectores de tipo 3, proteínas del sistema de secreción de tipo 6, reguladores de actina o sistemas de secreción de tipo 6, genes asociados a la motilidad de actina o reguladores tanto del sistema de secreción de tipo 3 y de tipo 6. Y estos expresión de los genes los vimos a 3 horas y a 6 horas. Y como pueden ver, casi no hubo cambio a 3 horas con la cepa mutante, pero a las 6 horas empezamos a ver que hay una variabilidad, particularmente en los genes asociados a sistema de secreción de tipo 6, que son los que empieza a aumentar su expresión comparada con los otros genes que no vemos un cambio significativo en ellos. Finalmente, realizamos un ensayo donde el modelo es un poco más agresivo que el gastrointestinal. En el laboratorio hemos desarrollado un modelo intranasal de infección donde nosotros podemos cuantificar rápidamente si la bacteria es letal en 3 o 4 días posteriores a la infección o si la cepa está atenuada. Y podemos cuantificar si realmente la bacteria puede diseminarse a los diferentes órganos o no se puede diseminar. Y como pueden ver aquí en este modelo intranasal, tanto la cepa silvestre como la complementada matan a los animales alrededor de 4 días. Los animales pierden peso rápidamente comparados con la cepa silvestre y los que sobrevivieron a la infección podemos ver que se diseminan a los diferentes órganos, aunque no mucho porque son esta cepa mutante en VICA. Aunque pueden diseminarse, la cantidad de bacterias que se diseminan es muy poca, debido a estos defectos que ya les he estado platicando durante la plática. Jacob lo que decidió hacer es ver que
todavía teníamos animales vivos a 48 horas, entonces estos animales a 48 horas y lo que hizo fue aislar los macrófagos, tanto de la cepa silvestre complementada como de la mutante. Y lo que él hizo es tratar de ver si estos macrófagos ahora nos daban una idea de qué tipo de polarización podíamos observar durante la infección, si eran M1 o M2. Simplemente para mostrarles que también vimos en los tejidos, este es el pulmón, hay agregación o formación de estos agregados donde tanto la cepa silvestre como la complementada forman estos granulomas que observamos en los pulmones que están ausentes en la cepa mutante de VICA. Y básicamente tanto la silvestre como la complementada tienen una evaluación alta en la patología que vemos en los órganos comparada con la cepa mutante. Y finalmente, lo que podemos ver es que en el ensayos de citometría de flujo, lo que podemos ver es empezar a cuantificar cuáles de estos macrófagos podemos aislar. Y dentro de estos macrófagos que estamos tratando de aislar, lo que podemos ver es ver marcadores tanto de la cepa silvestre como de las cepas mutantes o de la cepa complementada. Y como pueden ver en el gráfico del lado izquierdo, estamos graficando la cepa silvestre, la cepa mutante, la cepa complementada. Y lo que podemos ver es, basado en los marcadores, podemos medir macrófagos pulmonares totales o podemos empezar a ver marcadores tanto del macrófagos de M1 o M2. Y lo que pueden ver es que hay una gran cantidad de macrófagos M1 y M2 en la cepa silvestre. En la complementada se parecen mucho, tanto M1 y M2, pero la parte interesante que podemos observar es que en la cepa mutante casi vemos una disminución de M1, pero lo más interesante de todo esto es que M2 casi no vemos ningunos macrófagos del tipo M2. Para hacerlo más visual, que sea mucho más fácil, pueden ver que el total de macrófagos, tanto en la cepa silvestre como en la complementada, son muy parecidos. Hay una pequeña disminución en la mutante, pero estadísticamente no es significativo. Cuando empezamos a ver diferencias significativas es cuando empezamos a medir macrófagos M1, donde podemos ver que el número total de macrófagos M1 hay menor cantidad en la cepa mutante comparada con las otras dos cepas, pero cuando estamos midiendo la proporción total de macrófagos M1, no vemos una diferencia significativa. En contraste, cuando medimos los macrófagos tipo M2, vuelvo a recordarles, M1 están asociados con inflamación, M2 es aquellos macrófagos que están asociados en recuperar el tejido que había sido dañado por la infección. Como podemos ver, casi no hay M2 en la mutante comparado con las otras dos cepas, y ya sea el número total o proporción total de macrófagos. Lo que nos indica que este regulador, o al menos los sistemas de secreción controlados por este regulador, están afectando directamente la polarización a una población M2 de macrófagos, que no vemos en el caso de M1. Y finalmente, para terminar la plática del día de hoy, lo único que quiero platicarles es que pudimos medir que esta cepa VICA no replica tan bien como la cepa silvestre o la complementada en los macrófagos. Hay un defecto intracelular de sobrevivencia temprana en estos macrófagos. Además de este defecto, encontramos que la motilidad a través de actina, la formación de células multinucleadas gigantes, no se observó en la mutante. Hay un incremento en la expresión del sistema de secreción de tipo T, que se indicaría que es etapa temprana de infección, pero no hay represión o hay represión en el sistema de secreción de tipo 6, particularmente en todos los componentes estructurales del sistema de secreción de tipo 6. In vitro, lo que pudimos demostrar es que la mutante estaba
tiene un defecto y cuando lo hicimos en vivo vemos que había una atenuación en el modelo de respiratorio que utilizamos y finalmente lo que traté de demostrar es que la mutante en VICA tiene un impacto directo con la polarización de macrófagos durante la infección in vivo con Burkholder pseudomal. Y este es mi grupo de trabajo, las personas que realizan el trabajo, ya les platiqué un poco acerca de lo que hizo Jacob, lo que hizo Daniel y lo que hizo Javier. Javier ya es un profesor en Cuernavaca, en el Instituto Politécnico Nacional, y Daniel trabaja para una compañía en Boston que se llama Regeneron. Y bueno, estos son mis nuevos estudiantes, tanto Jacob, Sara y Alexander son mis estudiantes, mi manager de laboratorio, y Sierra, mi postdoc, que ya se fue a trabajar al Instituto Karolinska a Suecia. Entonces, el grupo de trabajo, los que nos dieron los fondos para hacer este estudio, y muchísimas gracias por la atención a la plática que les di el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas, si es que las hay, por favor. Estamos revisando a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Creo que le hicieron en vivo, ¿no? La transmisión. Ahora hay alguien, quién sabe. Sí, estamos revisando. Sí. En la transmisión en vivo, no hay preguntas, solamente comentarios de Yoli Seferino. Excelente tema, un gran profesional. Saludos desde Tabasco, doctor. Luego, Mari Calderón, qué privilegio escuchar al doctor Alfredo Torres Tejeda. Y son los únicos comentarios que tenemos en la transmisión en vivo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la invitación, de verdad. Pues al contrario, Mucho gusto. doctor, nuevamente le agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza. Y nuevamente, si nos puede compartir sus medios de contacto, por si alguien está interesado, pueda contactarse con usted. Sí, lo subo a la página donde están, donde fue la transmisión, ahí los pongo. Ah, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. saludos, Blanca. Gracias. En nombre de la doctora Raquel Retana, el doctor David Naum Espinosa, el doctor Juan Andrés Alvarado y una servidora, Blanca Torres, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Tengas buena noche. Gracias.